Tengo 62 años y hasta hace 3 semanas creía conocer mi vida. Creía conocer a mi esposo. Creía que después de 37 años de matrimonio ya no quedaban secretos entre nosotros. Me equivocaba. Todo comenzó con un sobre manila que llegó a la casa un martes por la tarde. Yo estaba preparando café cuando escuché el timbre. El cartero me entregó el sobre con mi nombre escrito a mano. Letra desconocida, sin remitente. Adentro había copias de estados de cuenta bancarios, de una cuenta que nunca había visto. A nombre de mi esposo, Ricardo. Mis manos temblaron mientras leía los números. Retiros grandes, depósitos irregulares, transferencias a un nombre que no reconocía. Valeria Soto. El café se enfrió en la taza mientras yo releía cada página. 37 años, 3 hijos, una casa pagada con nuestro esfuerzo. O eso creía. Esa noche, Ricardo llegó tarde como siempre. Comió en silencio frente al televisor. Yo guardé el sobre en mi cómoda, debajo de la ropa interior. No dije nada, todavía no, porque algo me decía que esto era solo el principio. Los siguientes días me convertí en detective de mi propia vida. Revisé cajones, archivos, el escritorio de Ricardo en su estudio. Encontré recibos de restaurantes donde nunca habíamos comido juntos, facturas de hoteles en fechas que él supuestamente estaba en viajes de trabajo. Y encontré algo más, una fotografía. Ella era joven, tal vez 30 años, cabello largo y oscuro, sonrisa amplia. Estaba parada frente a un edificio que reconocí de inmediato, el edificio donde Ricardo tiene su oficina. En el reverso de la foto, con la misma letra del sobre, alguien había escrito, Valeria. Y 5 años juntos, 5 años. Me senté en el piso del estudio, con la fotografía en las manos, y no lloré. No pude. El shock era demasiado profundo para lágrimas. Esa noche, Ricardo llegó silbando, de buen humor. Me besó en la frente como si nada, como si no acabara de destruir 37 años con una mentira de 5. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó. «Normal», respondí. Pero nada era normal ya. Al día siguiente llamé a nuestro hijo mayor, Sebastián. Vive a 2 horas de aquí con su esposa, Carolina. Le pedí que viniera. Solo él. Necesitaba hablar. Llegó el sábado por la mañana. Ricardo había salido a jugar golf, o eso dijo. Sebastián se sentó en la sala con una taza de café. Tiene 34 años. El cabello ya le clarea en las sienes. Se parece tanto a su padre que a veces me duele mirarlo. «Mamá, te ves terrible. ¿Qué pasa?». Le mostré el sobre. Los estados de cuenta. La fotografía. Esperaba shock. Esperaba indignación. Esperaba que mi hijo me abrazara y me dijera que enfrentaríamos esto juntos. No esperaba lo que vino después. Sebastián dejó la taza en la mesa. Se frotó la cara con las manos. Y cuando me miró, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. «Mamá». Yo sabía. El mundo se detuvo. ¿Qué? Lo supe hace 2 años. Los vi juntos en un restaurante. Carolina y yo estábamos cenando y... los vi. Papá me pidió que no te dijera nada. Dijo que iba a terminar con ella, que no quería destruir la familia. Mi hijo mayor, sabía. ¿Carolina también lo sabe? Sebastián asintió, sin mirarme a los ojos. ¿Y tus hermanos? No lo sé, nunca hablamos de eso. Me puse de pie. Las piernas apenas me sostenían. Vete. Mamá, vete de mi casa. Sebastián se fue. Yo me quedé sola en esa sala que de pronto me pareció ajena. Todo lo que conocía se estaba desmoronando. No solo mi matrimonio, mi familia entera. Esa tarde llamé a mi hija, Patricia. Vive en la misma ciudad, a 20 minutos de aquí. Le pedí que viniera sola, sin su esposo Andrés. Llegó 1 hora después preocupada. «Mamá, Sebastián me llamó. Dice que estás muy alterada». Le mostré todo. Ella leyó en silencio. Cuando terminó, levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. «Lo siento mucho, mamá». «Tú también lo sabías». Patricia tragó saliva. «Andrés lo sabía. Me lo contó hace 1 año. Alguien de su trabajo vio a papá con una mujer. Yo no quería que sufrieras. Pensé que si papá no te lo decía, tal vez era porque no era importante. Tal vez era solo... no sé. Solo una aventura. Solo una traición. Solo una mentira de 5 años. Vete», dije. «Mamá, por favor, vete». Patricia se fue llorando. Yo me quedé sentada en la sala hasta que oscureció. 3 hijos. 3 hijos que eligieron proteger a su padre en lugar de protegerme a mí. Esa noche, Ricardo llegó tarde otra vez. Yo estaba en la cocina, mirando el sobre manila sobre la mesa. «¿Ya cenaste?», preguntó él. «Tenemos que hablar». Ricardo se detuvo. Algo en mi voz debió alertarlo. «¿De qué?». Deslicé el sobre hacia él. «De esto». Vi cómo el color desaparecía de su rostro mientras abría el sobre.
Sus manos temblaron igual que las mías 3 semanas atrás. ¿Quién te dio esto?, preguntó. ¿Esa es tu pregunta? ¿No vas a negarlo? ¿No vas a decirme que es un error? Ricardo se sentó pesadamente en una silla. No puedo negarlo. Antes de continuar, si sientes que esta historia te está atrapando, suscríbete al canal. Sean, lo que viene ahora va a cambiar todo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 5 años. ¿La amas? Ricardo no respondió. Esa fue respuesta suficiente. Quiero el divorcio, dije. Y entonces mi esposo de 37 años me miró con una expresión que nunca había visto antes. Fría, calculadora. No va a ser tan simple. ¿Qué significa eso? Significa que si quieres divorciarte, vas a descubrir cosas que tal vez prefieras no saber. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué cosas? Ricardo se puso de pie. La casa está a mi nombre, la cuenta de ahorros está a mi nombre, las inversiones están a mi nombre. Tú no trabajaste los últimos 20 años, ¿os recuerdas? Estabas ocupada siendo ama de casa, lo dijo con desprecio. Como si criar a sus 3 hijos, mantener su casa. No, cocinar sus comidas durante 37 años no hubiera sido trabajo. Soy tu esposa, tengo derechos. Tienes lo que yo decida darte. Y si me presionas, si haces esto difícil, te vas a ir con nada. Absolutamente nada. Salió de la cocina. Lo escuché subir las escaleras. La puerta del dormitorio se cerró. Me quedé sola en la cocina, con las manos todavía temblando. Pero algo había cambiado en mí. El shock se estaba convirtiendo en otra cosa. Algo frío, algo fuerte. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes y comencé a planear. A la mañana siguiente llamé a un abogado. Pedí una cita urgente. Me dijeron que podían recibirme en 3 días. Durante esos 3 días, Ricardo y yo no nos dirigimos la palabra. Él salía temprano y regresaba tarde. Yo pasaba las horas revisando cada documento que podía encontrar en la casa, cada papel, cada registro. Y encontré algo. En el fondo de un cajón del escritorio de Ricardo, debajo de viejos manuales y garantías de electrodomésticos, había una carpeta manila. Vieja, con polvo. Adentro había documentos legales, un contrato, fechado hace 23 años. Era un acuerdo prenupcial. Mi corazón se detuvo. Leí cada palabra, 2 veces, 3 veces. Según ese documento, yo había renunciado a cualquier derecho sobre las propiedades de Ricardo en caso de divorcio. Había afirmado que aceptaba separarme sin reclamar nada más, allá de una cantidad fija, ridículamente baja para 37 años de matrimonio. La firma al final del documento era mía, pero yo no recordaba haber firmado nada así. Nunca. En 37 años, Ricardo nunca me había mencionado un acuerdo prenupcial. Miré la fecha otra vez. 23 años atrás. Poco después del nacimiento de nuestro hijo menor, Martín, yo había estado en cama reposo durante meses por complicaciones del embarazo. Había firmado tantos papeles médicos, autorizaciones, formularios. Apenas podía mantenerme despierta con los medicamentos. ¿Me había hecho firmar ese documento entonces? Sin decirme qué era. La rabia que sentí en ese momento fue como lava hirviendo en mis venas. Saqué fotografías del documento con mi celular. Guardé todo exactamente como lo había encontrado. Ricardo no podía saber que yo lo había descubierto. No todavía. El día de mi cita con el abogado, le conté todo. Le mostré los estados de cuenta, la fotografía, el documento que había encontrado. El abogado, un hombre de 50 y tantos años con lentes gruesos, revisó todo en silencio. Cuando terminó, me miró con algo que parecía lástima. «Ah, señora, este documento es complicado. ¿Es válido?» «Depende. Si puede demostrar que lo firmó sin comprenderlo, bajo coacción o engaño, podríamos impugnarlo. Pero sería difícil después de 23 años. ¿Y la infidelidad? ¿Eso no cuenta para algo?» «Cuenta, pero con este acuerdo prenupcial, sus opciones son limitadas. Él tiene razón. La casa, las cuentas, todo está a su nombre. Usted no trabajó fuera de casa durante 2 décadas. Legalmente no tengo nada». El abogado asintió. «Pero hay algo más que debería saber», agregó. «Veo aquí transferencias regulares a esta tal Valeria Soto. Montos significativos. Si podemos probar que él usó bienes matrimoniales para mantener una relación extramarital, eso cambia las cosas. Un pequeño rayo de esperanza. ¿Qué necesito? Más información, todo lo que pueda encontrar. Contratos, recibos, mensajes, cualquier cosa que conecte a su esposo con esta mujer y demuestre gastos matrimoniales desviados. Salí de esa oficina con una misión. Los siguientes días me convertí en espía. Esperaba a que Ricardo saliera y revisaba todo. Su computadora, su celular cuando lo dejaba cargando, sus bolsillos, sus maletas. Encontré recibos de joyas que nunca me había regalado, comprobantes de viajes que nunca hicimos juntos,
reservaciones de hoteles a nombre de señor y señora Maldonado, en fechas donde él supuestamente estaba solo en viajes de negocios. Y entonces encontré algo que lo cambió todo. Un segundo celular. Estaba escondido en su maletín, en un compartimento secreto que casi paso por alto. Un teléfono viejo, de esos con botones. Lo encendí con manos temblorosas. Había mensajes, docenas, entre Ricardo y Valeria. Pero no eran solo mensajes de amor, eran mensajes de negocios. Ya transferí los fondos a la cuenta, todo listo para la compra del departamento. El abogado dice que el contrato está limpio, nadie puede rastrearlo. En 2 años más, cuando te jubiles, dejamos todo atrás y nos mudamos. Ella no sospecha nada. Ella. Yo. Seguí leyendo. Cada mensaje era una puñalada. Ricardo no solo me había sido infiel, había estado planeando su salida, había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas, de su negocio, de nuestras inversiones. Había comprado propiedades a nombre de Valeria, había creado una vida paralela completa. Y planeaba dejarme sin nada. Tomé fotografías de cada mensaje, cada conversación, cada prueba, pero no estaba preparada para el último mensaje, el que había llegado esa misma mañana. Ya hablé con los chicos. Están de mi lado. Cuando le digas que quieres el divorcio, ellos van a testificar que tú eres inestable, que has tenido problemas mentales. El abogado dice que eso ayudará. No te preocupes, amor. En 6 meses, tú y yo estaremos libres. Mis hijos, mis 3 hijos, no solo lo sabían, estaban ayudándolo. El teléfono casi se me cae de las manos. Las lágrimas que no había podido derramar desde que todo esto comenzó, finalmente brotaron. Lloré en silencio, sentada en el piso del estudio de Ricardo, rodeada de las ruinas de mi vida. Pero entonces algo se encendió en mí, algo más fuerte que el dolor. Si Ricardo quería guerra, tendría guerra. Guardé el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Me limpié las lágrimas y comencé a planear mi siguiente movimiento. Esa noche, durante la cena, la primera que compartíamos en días, y actué como si nada hubiera pasado. He estado pensando, dije sirviéndole más vino. Tal vez fui muy drástica, tal vez podemos intentar arreglar esto. Ricardo me miró con sorpresa. ¿En serio? 37 años es mucho tiempo para tirarlo por la borda. Si tú estás dispuesto a terminar con ella, yo estoy dispuesta a perdonar. Vi el alivio en su rostro, el crédulo alivio de un hombre que cree que ha ganado. Por supuesto, ya terminé con ella. Fue un error, lo siento mucho. Mentía, yo lo sabía, él sabía que yo lo sabía, pero ambos jugábamos el juego. Bien, dije, entonces intentémoslo. Esa noche Ricardo durmió en nuestra cama nuevamente. Yo me quedé despierta mirando el techo, planeando. A la mañana siguiente, mientras Ricardo estaba en el baño, tomé su celular principal. Conocía la contraseña. Me había fijado cientos de veces. Busqué el chat con nuestro hijo Sebastián. El último mensaje era de Ricardo, enviado la noche anterior. Lo logré. Cayó en la trampa. Ahora está más controlada. Dale tiempo y todo volverá a la normalidad. Gracias por tu apoyo, hijo. La respuesta de Sebastián. Lo que sea necesario, papá. Mamá puede ser muy dramática. Esto es lo mejor para todos. Cerré el celular antes de que algo dentro de mí se rompiera completamente. Pero ya no quedaba nada que romper. Los siguientes días continué con mi actuación. Fui la esposa perfecta. Cociné sus comidas favoritas. Le sonreí. Le pregunté por su día. Y en secreto, reuní cada prueba que pude encontrar. Copié todo el contenido del teléfono secreto. Fotografié cada documento en su escritorio. Hice copias de los estados de cuenta bancarios. Guardé cada recibo. Y entonces llamé a una persona en quien sí podía confiar. Mi hermana menor, Rosa. Vive en otra ciudad, pero nos hablamos cada semana. Le conté todo, cada detalle. Lloré por teléfono como no había llorado frente a nadie más. Ven a quedarte conmigo, dijo de inmediato. Trae todo lo que puedas y ven. Todavía no. Necesito más tiempo. Necesito asegurarme de que cuando me vaya, él no pueda tocarme. ¿Qué vas a hacer? Lo que debía hacer desde el principio, luchar. Y entonces todo cambió. Una semana después recibí una llamada. Era de un número desconocido. Una mujer. Voz joven. ¿Señora Maldonado? Sí. Necesito hablar con usted. Es sobre Ricardo. Mi corazón se aceleró. ¿Quién es usted? Hubo una pausa larga. Soy Valeria. El mundo se detuvo. El teléfono casi se me resbala de las manos. ¿Valeria? Sí. Sé que esto es extraño. Pero necesito que nos veamos. Hay cosas que usted debe saber. ¿Qué cosas? No por teléfono. ¿Puede encontrarse conmigo mañana? Hay una cafetería en el centro, la esquina del café. ¿La conoce? La conocía. Estaba lejos de mi barrio, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocerme.
¿Por qué querría hablar conmigo? Valeria suspiró. Un sonido cansado, derrotado. Porque las dos estamos siendo engañadas. Colgó antes de que pudiera responder. Pasé toda la noche sin dormir. ¿Era una trampa? ¿Ricardo la había enviado para obtener información? ¿O realmente Valeria tenía algo que decirme? A la mañana siguiente le dije a Ricardo que iba de compras con una amiga. Él apenas levantó la vista del periódico. Diviértete. Conduje al centro con las manos apretadas al volante. El corazón me latía tan fuerte que sentía náuseas. La esquina del café era un lugar pequeño, con mesas de madera y luz tenue. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada. Me senté en una mesa del fondo, de espaldas a la pared, y esperé. Valeria llegó exactamente a tiempo. La reconocí de inmediato por la fotografía. Pero en persona era diferente, más delgada, más pálida. Llevaba lentes de sol a pesar de que estábamos adentro. Se sentó frente a mí sin saludar. Se quitó los lentes. Tenía un ojo morado. «Gracias por venir», dijo. No pude responder. Solo miraba su rostro golpeado. «Ricardo hizo esto», continuó ella tocando apenas el moretón. «Anoche, cuando le dije que ya no podía seguir con esta mentira». «¿Qué mentira?» Valeria pidió un café. Sus manos temblaban. Esperé mientras la mesera se alejaba. «Yo no soy su amante», dijo finalmente. «Bueno, no solo eso. Soy su socia comercial». «¿Qué?» Hace 5 años Ricardo se acercó a mí en una conferencia de negocios. Yo acababa de terminar mi maestría en finanzas. Él me ofreció un trabajo. Bien pagado. Demasiado bien pagado. Valeria tomó un sorbo de café. Evitaba mirarme a los ojos. Al principio era solo trabajo. Él me pedía que abriera cuentas bancarias, que firmara documentos, que comprara propiedades. Todo a mi nombre, pero con su dinero. Decía que era por impuestos, por planificación fiscal. Yo era joven, necesitaba el dinero. No hice preguntas. ¿Y después? Después comenzó la relación. Él dijo que se iba a divorciar, que solo esperaba el momento correcto, que sus hijos eran adultos y lo entenderían. Yo le creí. Se limpió los ojos. No estaba llorando, pero parecía a punto de hacerlo. Hace 3 meses descubrí la verdad. Encontré documentos en su maletín. Y documentos sobre usted, sobre su matrimonio, sobre un plan. ¿Qué plan? Valeria sacó un sobre de su bolso. Lo deslizó sobre la mesa. Esto. Adentro había copias de correos electrónicos, entre Ricardo y un abogado, fechados hace 2 años. Leí con horror creciente. Ricardo había estado planeando esto desde hacía años. No solo dejarme, destruirme. El plan era declararse en bancarrota, transferir todos nuestros bienes a empresas fantasma a nombre de Valeria, dejarme con las deudas, con nada, y después, una vez que el divorcio estuviera finalizado, recuperar mágicamente su fortuna, casarse con Valeria, vivir la vida que había estado construyendo en secreto. Yo firmé todo sin saber, dijo Valeria. Todas esas propiedades, esas cuentas, esas empresas, están a mi nombre, pero yo no tengo acceso real a nada. Él controla todo. Ah, ¿por qué me cuentas esto ahora? Porque anoche, cuando le dije que quería salir, que esto estaba mal, me golpeó y me dijo que si intentaba irme, me destruiría, que yo había firmado documentos ilegales, que me haría responsable de fraude, que iría a la cárcel. Valeria finalmente me miró a los ojos. Estoy atrapada, y usted también, pero si trabajamos juntas... ¿Quieres que te ayude? Quiero ayudarnos mutuamente. Yo tengo acceso a documentos que usted necesita, contratos, registros, pruebas de que él planificó todo esto, y usted tiene lo que yo necesito. Legitimidad. Usted es su esposa. Tiene derechos legales que yo nunca tendré. Tenía sentido. Un sentido retorcido, pero sentido al fin. ¿Cómo sé que no es otra trampa? ¿Que él no te envió? Porque si fuera una trampa, no tendría esto. Valeria sacó otro documento, un acta de nacimiento, y de una niña de 3 años. Madre, Valeria Soto. Padre, Ricardo Maldonado. El café que había tomado me supo amargo en la garganta. Tiene una hija. Él tiene una hija. Yo tengo una hija. Y él nunca la ha reconocido oficialmente. Nunca le ha dado su apellido. Paga todo en efectivo para que no haya registro. Me amenazó con quitármela si alguna vez hablo. Una hija. Ricardo tenía una hija de 3 años. ¿Tus hijos lo saben?, preguntó Valeria. Saben de ti. No sé si saben de ella. Nadie lo sabe, excepto nosotras dos. Y ahora usted puede usar eso. Si sientes que esta historia te está atrapando tanto como me atrapó a mí, déjame un comentario contando qué harías tú en mi lugar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Esto apenas comienza. Tomé todos los documentos que Valeria me dio. Eran copias, pero perfectas. Suficientes para que cualquier juez viera la verdad. ¿Qué vas a hacer tú?, le pregunté.
Desaparecer. Tengo familia en el norte. Nos iremos mi hija y yo, lejos de él. Pero antes necesito asegurarme de que él no pueda seguirme, de que no pueda tocarme. ¿Y cómo hago eso? Demándelo. Use todo lo que le di. Expóngalo. Cuando esté ocupado defendiéndose de usted, yo podré irme en paz. Era un plan. No era perfecto, pero era más de lo que tenía antes. Nos despedimos en el estacionamiento. Valeria subió a un auto viejo, abollado. No el tipo de auto que la amante de un hombre rico debería conducir. Conduje a casa con los documentos escondidos en mi bolso. Mi mente corría a 1000 por hora. Esa noche, Ricardo llegó temprano, de buen humor. Me besó en la mejilla. Huele delicioso. ¿Qué preparaste? Tu favorito, pollo al horno. Te cenamos en silencio relativo. Él habló de su día, de un negocio que estaba cerrando, de lo cansado que estaba. Yo asentía, sonreía y planeaba. Después de la cena, mientras él veía televisión, subí a nuestro dormitorio. Escondí los documentos de Valeria junto con todos los otros que había reunido. Fotografié todo y envié las copias al correo de mi hermana Rosa, por si algo me pasaba, por si Ricardo descubría lo que estaba haciendo. Al día siguiente llamé a mi abogado. Le conté sobre Valeria, sobre los documentos, sobre la niña. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Esto cambia todo, dijo finalmente. Con esta información podemos demostrar fraude, ocultamiento de bienes, bigamia económica. Él va a perder todo. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses, tal vez un año. Será una batalla larga y difícil. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Pensé en 37 años de matrimonio, en 3 hijos que me habían traicionado, en una vida construida sobre mentiras. Estoy segura. Entonces preparémonos. Pero, señora Maldonado, necesito advertirle algo. Cuando presentemos la demanda, cuando él vea lo que sabemos, va a contraatacar, y va a hacerlo fuerte. ¿Está preparada para eso? Sí, pero no lo estaba. No realmente. Una semana después, presentamos la demanda de divorcio. Incluía cada prueba que había recopilado, los estados de cuenta, los mensajes del teléfono secreto, los documentos de Valeria, todo. Ricardo recibió la notificación en su oficina. Llegó a casa esa noche como un huracán. ¿Qué demonios es esto?, gritó agitando los papeles. Es mi demanda de divorcio. Esto está lleno de mentiras, de acusaciones falsas. No hay nada falso ahí. Todo está documentado. Ricardo se acercó. Su rostro estaba rojo de furia. ¿Cómo conseguiste esta información? ¿Me espiaste? ¿Entraste a mis cuentas privadas? Hice lo que tenía que hacer. Esto es ilegal. Mi abogado va a destruirte. Te vas a quedar sin nada. Te voy a dejar en la calle. Ya veremos. Esa noche Ricardo no durmió en casa. No sé dónde fue. No me importaba. Pero al día siguiente comenzó su contraataque. Recibí una llamada de Patricia. Estaba llorando. «Mamá, ¿qué hiciste? Papá nos llamó a todos. Dice que lo estás acusando de cosas horribles. Dice que estás mintiendo». «No estoy mintiendo». «Tiene una demanda judicial, mamá. ¿Realmente vas a destruir a esta familia por orgullo? Él destruyó esta familia. Yo solo estoy recogiendo los pedazos». «Siempre fuiste tan dramática, tan exagerada. Papá tiene razón. Necesitas ayuda». «¿Ayuda?» «Ayuda profesional, mamá. Terapia, medicamentos, lo que sea, porque esto no es normal». Colgó antes de que pudiera responder. 1 hora después llamó Sebastián. Mismo discurso, diferentes palabras, y después Martín, mi hijo menor. El único que no había mencionado durante toda esta pesadilla porque vive en el extranjero, y apenas hablamos. «Mamá, Sebastián me contó lo que está pasando. ¿Es verdad que estás demandando a papá?» «Sí». «¿Por qué? ¿Qué pasó?» Le conté todo. Cada detalle, la infidelidad, el dinero robado, la hija secreta. Martín guardó silencio por un largo rato. «Mamá, yo no sé qué decir. Di que me crees, di que estás de mi lado. Es solo que papá siempre fue bueno conmigo, pagó mis estudios, me ayudó cuando estaba desempleado. Si lo que dices es cierto, si realmente hizo todo eso, no sé si puedo simplemente darle la espalda. Pero sí puedes dármela a mí. No es eso, es que...» «Está bien, Martín, entiendo». Colgué. 3 hijos, y ninguno de ellos estaba de mi lado. Esa noche me senté sola en mi casa y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero algo cambió durante ese llanto. La tristeza se convirtió en determinación. El dolor se volvió fuerza. Ellos habían elegido. Ahora yo también elegiría. Los siguientes meses fueron un infierno. Los abogados de Ricardo presentaron contrademandas. Me acusaron de robar documentos privados, de invasión de privacidad, de difamación. Intentaron hacerme ver como una mujer despechada, mentalmente inestable, inventando historias por venganza. Pero yo tenía pruebas,
documentos, testimonios, y tenía algo más. Valeria había desaparecido, tal como dijo que haría, pero antes de irse, firmó una declaración jurada, detallando todo, la relación, los negocios fraudulentos, la niña. Esa declaración fue como una bomba en medio del juicio. Ricardo lo negó todo. Dijo que Valeria era una exempleada despedida, resentida, que la niña no era suya, que nunca se había hecho una prueba de paternidad, pero los documentos no mentían, los registros bancarios no mentían, los mensajes en el teléfono secreto no mentían, y entonces pasó algo inesperado. Una tarde, mientras esperaba en la oficina de mi abogado, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Señora Maldonado? Sí, soy Carolina, la esposa de Sebastián. Me tensé. Carolina y yo no habíamos hablado desde que esto comenzó. ¿Qué quieres? Necesito decirle algo que Sebastián no sabe que le voy a contar. ¿Qué? Hace 6 meses Ricardo me ofreció dinero, mucho dinero, para que yo convenciera a Sebastián de testificar contra usted, para que dijera que usted ha estado actuando extraño, deprimida, paranoica. Mi sangre se heló. ¿Y lo aceptaste? No, pero Sebastián no lo sabe. Él realmente cree que su padre es inocente, que usted está exagerando. Ricardo es muy bueno manipulando a sus hijos. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Carolina suspiró. Porque anoche escuché a Ricardo hablando por teléfono con Sebastián. Le estaba diciendo que cuando todo esto termine, cuando usted pierda la demanda, van a internarte. Van a decir que tuvo un colapso mental, que necesita estar en una institución. ¿Qué? Lo siento, señora Maldonado. Sé que no tenemos una buena relación, pero esto está mal. Esto es demasiado. Y pensé que debía saberlo. Colgó. Me quedé sentada en la sala de espera con el teléfono en la mano, incapaz de moverme. Ricardo no solo quería ganar el divorcio, quería destruirme completamente. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía amenazante. ¿Cuán lejos estaba dispuesto a llegar Ricardo para salirse con la suya? A la mañana siguiente mi abogado me llamó con urgencia. Necesita venir a mi oficina. Ahora. ¿Qué pasó? Ricardo presentó una moción de emergencia. Está pidiendo una orden de restricción contra usted. Dice que lo ha estado acosando, amenazando, que teme por su seguridad. Eso es ridículo. Lo sé, pero tiene que tomarlo en serio. Si un juez le concede esa orden, usted no podrá acercarse a él, no podrá estar en la misma casa, y eso le daría a él control total sobre todas las propiedades mientras dure el proceso. Conduje a la oficina del abogado con las manos temblorosas. Esto se estaba saliendo de control. Rápido. Cuando llegué, encontré algo inesperado. Sentada en la sala de espera estaba Patricia, mi hija. Nos miramos por un largo momento. Ella tenía los ojos rojos. Había estado llorando. «Mamá», dijo, «necesito hablar contigo». Patricia y yo nos sentamos en una pequeña sala de conferencias. Mi abogado nos dejó solas. «¿Qué haces aquí?», pregunté. «Anoche Andrés y yo tuvimos una pelea terrible. Sobre papá, sobre ti, sobre todo esto». Se limpió los ojos con un pañuelo arrugado. «Andrés me dijo que papá le ofreció dinero para que me convenciera de testificar contra ti. Yo no lo sabía, mamá, te lo juro, pero cuando Andrés me lo dijo, empecé a recordar cosas extrañas, llamadas que papá hacía en privado, conversaciones que se detenían cuando yo entraba, y me di cuenta de algo. ¿Qué? Papá nos está usando. A todos. Sebastián cree que está protegiendo a la familia. Martín está demasiado lejos para ver la verdad. Pero yo debí verlo antes. ¿Por qué vienes ahora? Patricia respiró profundo. Porque encontré algo. Hace 2 días fui a la casa mientras papá no estaba. Todavía tengo llaves. Busqué en su estudio y encontré una caja fuerte que nunca había visto. Andrés la abrió. Sacó un sobre de su bolso. Adentro había esto. Abrí el sobre. Eran correos impresos, entre Ricardo y un investigador privado, fechados hace 3 semanas. Ricardo había contratado a alguien para seguirme, para fotografiarme, para documentar cada lugar al que iba, cada persona con la que hablaba. Y había algo más, instrucciones para crear evidencia de comportamiento inestable, sugerencias de cómo hacer que yo pareciera paranoica, irracional, peligrosa. Mamá, hoy y papá está construyendo un caso falso contra ti, y vas a usar a Sebastián como testigo principal. Mi hermano no sabe que lo están manipulando. ¿Y tú vas a ayudarme? Patricia asintió con lágrimas en los ojos. Voy a testificar. Voy a contar la verdad, todo lo que sé. Por primera vez en meses, sentí que no estaba completamente sola. La audiencia para la orden de restricción fue 3 días después. Ricardo llegó con 2 abogados y una expresión de víctima perfecta. Sebastián estaba con él. Patricia estaba conmigo. El juez escuchó primero a Ricardo. Él habló con voz temblorosa sobre cómo yo lo había acosado,
cómo había invadido su privacidad, cómo temía que pudiera hacerle daño. Sebastián testificó que yo había estado actuando extraño, que me había obsesionado con destruir a su padre, que necesitaba ayuda profesional. Cuando fue mi turno, mi abogado presentó los correos que Patricia había encontrado, las instrucciones al investigador privado, la evidencia de que todo era una actuación. El rostro de Ricardo perdió color. Sebastián miró a su padre con confusión, y entonces Patricia subió al estrado. «Mi padre me pidió mentir», dijo con voz clara. «Me ofreció dinero para testificar contra mi madre. Cuando me negué, me amenazó con cortar todo contacto conmigo, con mis hijos, con sus nietos». Sebastián se puso pálido. Miró a Ricardo con algo que parecía horror. El juez escuchó todo en silencio. Cuando terminó, se quitó los lentes. «Señor Maldonado, no solo voy a negar su petición de orden de restricción, voy a ordenar una investigación completa de sus finanzas, y si encuentro evidencia de fraude o manipulación de testigos, enfrentará cargos criminales». Ricardo salió de la sala como un animal herido. Sebastián se quedó atrás, mirándome desde lejos, con lágrimas en los ojos. No se acercó, no se disculpó, solo se fue. Patricia me abrazó en el pasillo. «Lo siento, mamá. Siento mucho no haberte creído antes. Gracias por venir. Esa noche finalmente dormí, por primera vez en meses». Pero la batalla no había terminado. Los siguientes meses fueron un torbellino de audiencias, declaraciones, investigaciones. Los abogados de Ricardo intentaron cada táctica sucia posible. Pero cada vez que atacaban, yo tenía evidencia para defenderme. Y entonces recibí una llamada que cambió todo. Era del abogado de Ricardo. «Señora Maldonado, mi cliente quisiera proponer un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?» «Está dispuesto a dividir los bienes de manera equitativa, 50-50, sin más peleas legales, sin más audiencias. Solo firman los papeles y esto termina». «¿Por qué?» El abogado hizo una pausa. «Porque la investigación financiera está encontrando irregularidades, cosas que podrían resultar en cargos criminales. Mi cliente prefiere resolver esto civilmente». Traduzco. Ricardo tenía miedo de ir a prisión. «Dile a tu cliente que no acepto». «¿Perdón?» «No quiero 50-50. Quiero justicia completa. Quiero que reconozca públicamente lo que hizo. Quiero que enfrente las consecuencias». Colgué. Mi abogado pensó que estaba loca. «Señora, ese acuerdo es bueno, muy bueno. Si lo rechaza y sigue adelante, podría perder todo. O podría ganarlo todo. Es un riesgo enorme». «Lo sé». 2 semanas después, la investigación financiera concluyó. Los resultados fueron devastadores para Ricardo. Fraude fiscal, ocultamiento de bienes, transferencias ilegales, documentos falsificados. La fiscalía presentó cargos criminales. Ricardo fue arrestado en su oficina, frente a sus empleados y colegas. La noticia salió en todos los periódicos locales. Empresario acusado de fraude multimillonario. Sus abogados negociaron. Él aceptó declararse culpable de algunos cargos a cambio de reducir otros. Fue sentenciado a 3 años de prisión, libertad condicional después de 2, y el divorcio se finalizó. El juez anuló el acuerdo prenupcial. Declaró que había sido obtenido mediante engaño. Me otorgó 60% de todos los bienes matrimoniales, la casa, las cuentas, las inversiones. Ricardo lo perdió casi todo, y yo finalmente era libre. El día que firmé los papeles finales del divorcio, salí de la oficina del abogado y me senté en mi auto por largo rato. 62 años. De 37 años de matrimonio terminados, 3 hijos que apenas me hablaban. Pero era libre. Esa tarde, Patricia vino a visitarme a la casa. Mi casa ahora, solo mía. «¿Cómo te sientes, Priin?», preguntó. «No lo sé. Aliviada, triste, enojada, todo al mismo tiempo. Sebastián quiere hablar contigo. Todavía está procesando todo, pero creo que finalmente entiende lo que papá le hizo». «¿Y Martín?» «Martín está confundido, pero vendrá. Dale tiempo». Patricia se quedó toda la tarde. Tomamos café. Hablamos de cosas sin importancia, de sus hijos, de su trabajo, de nada relacionado con Ricardo o el juicio. Fue agradable, normal, como hacía años que no teníamos. Una semana después recibí un mensaje de Valeria. «Vi las noticias. Gracias por ser valiente. Mi hija y yo estamos bien, lejos, a salvo. Espero que usted también encuentre paz». No respondí. No había nada que decir. Valeria y yo habíamos sido aliadas por necesidad, no por elección. Ahora cada una seguiría su camino. Mi hermana Rosa vino a visitarme desde su ciudad. Se quedó una semana. Me hizo reír por primera vez en meses. Me recordó quién era yo antes de convertirme en la esposa de Ricardo. «Tienes 62 años», me dijo una noche mientras bebíamos vino. «Todavía te queda mucha vida por delante. No la desperdicies pensando en lo que perdiste». «Perdí 37 años». «No, ganaste la verdad.
Y eso vale más. Tenía razón. Los meses pasaron. Sebastián finalmente vino a verme. Lloró, se disculpó, dijo que había sido un tonto, que papá lo había manipulado, que nunca debió dudar de mí. Lo perdoné, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque seguir enojada solo me lastimaba a mí. Martín también llamó. Desde el extranjero. Una conversación larga, difícil, pero honesta. No sé si alguna vez voy a entender completamente todo lo que pasó, dijo, pero eres mi madre, y lamento no haber estado ahí cuando me necesitabas. Era un comienzo. 6 meses después del divorcio, vendí la casa. No podía seguir viviendo ahí. Cada habitación tenía recuerdos que ya no quería conservar. El dormitorio donde dormimos juntos durante décadas. La cocina donde preparé miles de comidas. El estudio donde encontré el teléfono secreto que cambió todo. Compré un departamento más pequeño, luminoso, con vista a un parque, un lugar que era completamente mío, sin historia, sin fantasmas. Patricia me ayudó con la mudanza. Sebastián también vino. Fue extraño verlos trabajar juntos, cargando cajas, armando muebles, como si intentaran reconstruir algo que se había roto. «Mamá, ¿estás segura de esto?», preguntó Patricia mientras empacábamos la cocina. «Esta casa tiene muchos recuerdos. Exactamente por eso me voy. Encontré cosas que había olvidado, fotos de cuando los niños eran pequeños, cartas de amor que Ricardo me escribió cuando éramos novios, recuerdos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. Tiré la mayoría, guardé solo lo necesario. El día de la mudanza, mientras cerraba la puerta de esa casa por última vez, sentí algo extraño. No era tristeza, era liberación. El departamento nuevo se convirtió en mi refugio. Pinté las paredes de colores que me gustaban, compré muebles que elegí yo sola, colgué cuadros que Ricardo habría odiado. Por primera vez en décadas, mi espacio reflejaba quién era yo, no quién se suponía que debía ser. Una tarde, mientras tomaba café en mi pequeño balcón, sonó el timbre. Era Sebastián, solo. ¿Puedo pasar? Claro. Se sentó en el sofá nuevo, miraba sus manos, nervioso. Fui a ver a papá, a la prisión. Mi corazón se aceleró, pero no dije nada. Está diferente, más delgado, más viejo. Sigue diciendo que todo fue un malentendido, que los abogados lo traicionaron, que tú exageraste. ¿Y tú le crees? Sebastián negó con la cabeza. No, ya no. Pero mamá, hay algo que necesito preguntarte. ¿Qué? ¿Alguna vez lo amaste? ¿Realmente? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé por un largo momento. Sí, lo amé. Durante muchos años. Pero el hombre que amé no existe. Tal vez nunca existió. Tal vez solo vi lo que quería ver. ¿Crees que él te amó alguna vez? No lo sé, Sebastián. Y ya no importa. Mi hijo se limpió los ojos. Había lágrimas ahí. Lamento no haberte protegido. Lamento haber elegido su lado. Yo solo no quería ver la verdad. Lo sé. ¿Puedes perdonarme? Ya lo hice, pero eso no significa que olvidé, y va a tomar tiempo reconstruir lo que se rompió entre nosotros. Lo sé, y estoy dispuesto a intentarlo, todo el tiempo que necesites. Después de que se fue, lloré. No de tristeza, de alivio. Mi hijo estaba volviendo a mí, lentamente, pero volviendo. Carolina, la esposa de Sebastián, también empezó a visitarme. Al principio era incómodo. Ella se sentía culpable por no haberme apoyado antes. No tienes que disculparte, le dije un día. Estabas en una posición difícil. Pero debí haberte dicho la verdad desde el principio, sobre el dinero que Ricardo me ofreció. Sobre todo. Lo importante es que lo hiciste, cuando más lo necesitaba. Nos hicimos más cercanas. Ella me contaba sobre sus hijos, mis nietos. Me invitaba a cenas familiares, pequeños pasos hacia la normalidad. Patricia también estaba reconstruyendo nuestra relación. Venía cada semana, a veces solo para tomar café, a veces para pedirme consejo, a veces solo para estar juntas en silencio. Un día me dijo algo que me sorprendió. Mamá, Andrés y yo estamos pensando en renovar nuestros votos matrimoniales. ¿Por qué? Porque todo esto me hizo darme cuenta de lo frágil que es el matrimonio, de lo fácil que es dar todo por sentado. No quiero terminar como tú y papá. No se dio cuenta de lo duro que sonó, pero tenía razón. Entonces no lo hagas, hablen, sean honestos, no dejen que los secretos se acumulen. ¿Tú y papá nunca hablaban? Hablábamos, pero no nos comunicábamos. Hay una diferencia. Martín finalmente vino a visitarme. Voló desde el extranjero para pasar una semana conmigo. No fue extraño al principio. Habíamos pasado tanto tiempo separados que éramos casi desconocidos, pero lentamente fuimos encontrando nuestro ritmo. Cocinamos juntos, caminamos por el parque,
Vimos películas viejas que solíamos ver cuando él era niño. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó: ¿alguna vez te arrepientes de habernos tenido, de haberte casado con papá? No me arrepiento de ustedes, nunca, pero me arrepiento de haberme perdido a mí misma en el proceso. ¿Qué quieres decir? Durante 37 años fui la esposa de Ricardo, la madre de ustedes, pero dejé de ser yo, y eso fue mi error, no de tu padre, mío. No es tu culpa que papá te haya traicionado. No, pero es mi responsabilidad reconstruirme ahora. Martín me abrazó esa noche, un abrazo largo, como cuando era niño y tenía miedo de la oscuridad. Te amo, mamá, y lamento no haber estado aquí. Estás aquí ahora, eso es lo que importa. Los meses siguieron pasando. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Descubrí que era terrible, pero me divertía. Hice nuevas amistades, mujeres de mi edad que también estaban reconstruyendo sus vidas después de divorcios, pérdidas, cambios. Una de ellas, Mercedes, se convirtió en mi mejor amiga. Tenía 65 años y había enviudado 2 años atrás. ¿Sabes qué es lo mejor de empezar de nuevo a nuestra edad? Me dijo un día mientras pintábamos horribles naturalezas muertas. Que ya no nos importa lo que piensen los demás. Tenía razón. Por primera vez en mi vida, hacía cosas porque yo quería, no porque alguien esperara que las hiciera. 1 año después del divorcio, recibí una carta de Ricardo. Estaba escrita a mano, desde la prisión. La dejé sobre la mesa durante días, sin abrirla, sin saber si quería leer lo que decía. Finalmente, una noche, la abrí. Sé que no merezco tu perdón, sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que sepas que lo siento. No por haberme descubierto, sino por haberte lastimado, por haberte usado, por haberte dado por sentada durante tantos años. Eras una buena esposa, una buena madre, y yo lo arruiné todo por egoísmo y cobardía. No te pido que respondas, solo necesitaba decirlo. Leí la carta 2 veces, después la guardé en un cajón. No la tiré, pero tampoco respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras. Patricia me preguntó sobre la carta cuando se la mencioné. ¿Vas a responderle? No. ¿Por qué? Porque no le debo nada, ni siquiera mi perdón. ¿Eso significa que sigues enojada? No, significa que seguí adelante. Y era verdad, la rabia que sentí durante meses se había desvanecido. No había perdonado a Ricardo, pero tampoco seguía atada a él por el odio. Simplemente había dejado de importar. Mi hermana Rosa vino a visitarme de nuevo. Esta vez trajo a su esposo y a sus hijos adultos. Pasamos un fin de semana largo juntos, riendo, recordando, planeando el futuro. «Te ves diferente», me dijo Rosa una noche. «¿Diferente cómo?» «Más ligera, como si te hubieras quitado un peso de encima». «Así me siento». «¿Estás feliz?» Pensé en la pregunta. ¿Estaba feliz? Estoy en paz, y eso es mejor que la felicidad. 2 años después del divorcio, Sebastián y Carolina me dieron la noticia. Estaban esperando otro bebé. «Queremos que seas parte de su vida, mamá, no como antes. Cuando apenas te dejábamos ver a los niños porque papá decía que eras sobreprotectora. Queremos que seas su abuela, de verdad. Lloré cuando nació. Una niña. La llamaron Rosa, por mi hermana. Sostenerla en mis brazos fue como comenzar de nuevo. Esta pequeña vida no sabía nada del pasado, del dolor, de las traiciones. Para ella, yo era solo la abuela. Nada más, nada menos. Patricia también tuvo buenas noticias. Renovó sus votos con Andrés. Fue una ceremonia pequeña, íntima. Me pidió que dijera algunas palabras. «El matrimonio no es fácil», dije frente a sus amigos y familia. «Requiere trabajo, honestidad, valentía para decir la verdad incluso cuando duele. No cometan el error de dar por sentado lo que tienen. No esperen 37 años para darse cuenta de que los secretos destruyen todo». Hubo lágrimas, pero también esperanza. 3 años después del divorcio, Ricardo salió de prisión. No lo busqué. No quise saber dónde estaba viviendo o qué estaba haciendo, pero en una ciudad pequeña, las noticias viajan rápido. Patricia me contó que había salido con libertad condicional, que vivía en un departamento pequeño al otro lado de la ciudad, que trabajaba en una oficina administrativa, un trabajo simple para alguien que alguna vez fue dueño de su propia empresa. «¿Quieres verlo?», preguntó Patricia. «No. Está viejo, mamá. Enfermo. El tiempo en prisión lo destruyó». «No es mi problema». Sonó duro. Tal vez lo era, pero había trabajado demasiado en reconstruirme para dejar que Ricardo volviera a entrar en mi vida de cualquier forma. Sebastián también intentó convencerme de que lo viera. «Solo una vez, mamá, para cerrar el círculo». «El círculo ya está cerrado». Dice que quiere disculparse, cara a cara. Ya leyó su carta. Ya sé lo que tiene que decir, y no necesito escucharlo de nuevo.
Mis hijos no insistieron más. Habían aprendido a respetar mis límites. Pero el destino tiene formas extrañas de funcionar. 4 meses después de su liberación, recibí una llamada del hospital. Ricardo había sufrido un infarto. Estaba en cuidados intensivos. Los médicos no sabían si sobreviviría. ¿Por qué me llaman a mí?, pregunté. Usted todavía aparece como su contacto de emergencia en nuestros registros, señora Maldonado. Sus hijos están en camino, pero pensamos que debía saberlo. Colgué el teléfono y me senté en mi sofá por largo rato. Podía ignorarlo, no ir, dejar que mis hijos manejaran la situación. O podía ir, ver al hombre que me destruyó, el hombre que intentó robarme todo, una última vez. Mercedes vino esa tarde. Le conté sobre la llamada. ¿Vas a ir?, preguntó. No lo sé. ¿Qué te detiene? Miedo, de que volver a verlo reabra heridas que ya sanaron. ¿Y qué te empuja a ir? Curiosidad, de ver en qué se convirtió, de ver si siento algo. Entonces ve, no por él, por ti, para cerrar esa puerta completamente. Esa noche conduje al hospital. Mis manos temblaban en el volante. No sabía qué esperaba encontrar. Sebastián y Patricia estaban en la sala de espera. Se sorprendieron al verme. «Mamá, viniste. ¿Cómo está?» «Estable, pero débil. Los médicos dicen que necesita cirugía, pero a su edad, con su historial médico, es riesgoso». «¿Está despierto?» «Sí. Preguntó por nosotros. Y preguntó por ti». Mi corazón latió más rápido. «¿Quiere verme?» «Dijo tu nombre, varias veces». Respiré profundo. «¿Puedo entrar?» Patricia me acompañó hasta la puerta de su habitación. Era una sala compartida, con cortinas separando las camas. Ricardo estaba en la cama junto a la ventana. No estaba preparada para lo que vi. El hombre en esa cama no se parecía al Ricardo que conocí. Estaba demacrado, pálido, conectado a máquinas que pitaban constantemente. Su cabello, antes oscuro y abundante, era completamente gris y ralo. Tenía 67 años, pero parecía de 80. Abrió los ojos cuando me acerqué. Tardó un momento en enfocarme. Cuando lo hizo, algo pasó por su rostro. ¿Sorpresa? ¿Alivio? ¿Miedo? «Viniste», dijo con voz ronca. «Vine». «No pensé que lo harías». «Yo tampoco». Guardamos silencio. El pitido de las máquinas llenaba el espacio entre nosotros. «Te ves bien», dijo finalmente. «Diferente, pero bien». «Gracias». «Yo me veo terrible, lo sé». «La prisión. Él me destruyó». No dije nada. No iba a darle la satisfacción de mi lástima. «Leí que vendiste la casa», continuó, «que compraste un departamento cerca del parque. Patricia te cuenta demasiado. Solo quiere que estemos conectados. Es buena niña. Los 3 lo son, a pesar de todo». «Sí, a pesar de todo». Ricardo cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Lo siento. Sé que ya lo dije. Sé que no es suficiente. Pero lo siento. Por todo». «¿Por qué lo hiciste, Ricardo?» Esa es la única pregunta que nunca respondiste. «¿Por qué?» Abrió los ojos de nuevo. Me miró directamente. «Porque tenía miedo. Miedo de envejecer. Miedo de volverme irrelevante. Valeria me hacía sentir joven otra vez, importante. Y cuando me di cuenta de que estaba atrapado, cuando quise salir, ya era demasiado tarde. Había mentido demasiado. Robado demasiado. No había forma de volver atrás sin perderlo todo. Así que decidiste destruirme a mí primero. Sí. Y fue el peor error de mi vida. Antes de que te vayas, si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal. Historias como esta necesitan ser escuchadas. Y tu apoyo hace que pueda seguir contándolas. «¿Qué quieres de mí, Ricardo?», pregunté. «¿Perdón? ¿Absolución? ¿Qué?» «Nada. No quiero nada. Solo necesitaba verte una última vez. Necesitaba que supieras que me arrepiento, que si pudiera volver atrás y cambiar todo, lo haría. Pero no puedes. No, no puedo». Me puse de pie. «Espero que la cirugía salga bien, no por ti, por nuestros hijos, porque ellos todavía te necesitan, aunque no sé por qué. Espera». Me detuve en la puerta. «¿Eres feliz? Al menos dime que eres feliz». Pensé en mi departamento, en mis clases de pintura, en mis amigas, en mis nietos, en la vida que había construido desde las cenizas. «Estoy en paz, y eso es más de lo que tenía contigo». Salí de esa habitación y no miré atrás. Sebastián me alcanzó en el estacionamiento. «¿Estás bien?» «Sí, sorprendentemente sí». «¿Qué te dijo?» «Que lo siente, que si pudiera cambiar el pasado lo haría». «¿Le creíste?» «No importa si le creo. Lo que importa es que ya no me afecta». Sebastián me abrazó, fuerte. «Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá». «No soy fuerte, solo estoy cansada de ser débil». Ricardo sobrevivió a la cirugía. Se recuperó lentamente.
Los niños lo visitaban ocasionalmente. Yo no volví. 6 meses después Martín se casó. Una boda pequeña en el extranjero. Yo fui. Ricardo no. Patricia me dijo que él había querido ir, pero que Martín le dejó claro que no era bienvenido. ¿Crees que es cruel?, me preguntó Patricia durante la boda. Creo que cada uno tiene que decidir qué relación quiere tener con su padre, y tengo que respetar eso. ¿Tú has perdonado a papá? No, pero tampoco sigo enojada. He soltado. Eso no es lo mismo que perdonar. ¿Cuál es la diferencia? Perdonar significa decir que lo que hizo está bien. Soltar significa que ya no dejo que lo que hizo controle mi vida. Patricia asintió lentamente. Creo que entiendo. La vida continuó. Los años pasaron. Cumplí 65 años rodeada de mis hijos, nietos, hermana, amigas. Fue una celebración pequeña pero hermosa, llena de amor genuino. Mercedes organizó la fiesta. Había pastel, música, risas. ¿Hace 5 años imaginaste que estarías aquí?, me preguntó. No, hace 5 años estaba rota, destruida. Pensé que mi vida había terminado. ¿Y ahora? Ahora sé que apenas está comenzando. Sebastián dio un discurso esa noche, con lágrimas en los ojos. Mamá, nos enseñaste algo que nunca olvidaremos. Nos enseñaste que nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Aplaudieron. Yo lloré. Lágrimas de gratitud, de alivio, de paz. Esa noche, sola en mi departamento, miré las fotos de la celebración. Mi familia, mi vida nueva, todo lo que había construido después de la destrucción. Y me di cuenta de algo importante. Ricardo no me quitó 37 años. Yo se los di. Voluntariamente. Sin cuestionar. Sin defenderme. Esa fue mi culpa. No su traición, sino mi complicidad en mi propia desaparición. Pero también me di cuenta de otra cosa. Esos 37 años no fueron desperdiciados. De ellos salieron 3 hijos hermosos, nietos maravillosos, lecciones difíciles pero necesarias. Y de las cenizas de ese matrimonio surgí yo, la verdadera yo. No la esposa sumisa, no la madre abnegada que se olvidaba de sí misma, sino una mujer de 65 años que finalmente sabía quién era y qué valía. 7 años después del divorcio, recibí otra llamada del hospital. Ricardo había muerto. Infarto masivo, instantáneo. Tenía 70 años. Fui al funeral. No por él, por mis hijos. Era una ceremonia pequeña. Pocas personas, la mayoría empleados actuales de la empresa donde trabajaba. Algunos viejos conocidos que se sentían obligados a ir. No había flores extravagantes. No había discursos emotivos. Era un adiós simple para un hombre que murió solo, a pesar de haber tenido una familia. Sebastián lloró. Patricia también. Martín permaneció estoico, con los ojos secos. Yo no sentí nada. Ni tristeza, ni alivio, ni rabia. Solo nada. Después del entierro, mis hijos me pidieron que fuera con ellos a limpiar el departamento de Ricardo. Era un lugar pequeño, triste, con muebles viejos y paredes desnudas. No había fotos. No había recuerdos, solo la existencia mínima de un hombre que lo perdió todo. Encontramos una caja en su closet. Adentro había fotos viejas, de cuando los niños eran pequeños, de vacaciones familiares, de cumpleaños y navidades. Y al fondo, una foto de nuestra boda. Yo con mi vestido blanco, él con su traje negro, sonriendo. Jóvenes, llenos de promesas. ¿La quieres, mamá?, preguntó Patricia. No, guárdenla ustedes si quieren. Yo no necesito recordatorios del pasado. Porque eso era lo que era. Pasado, una vida que ya no me pertenecía. Esa noche, en mi departamento, preparé té y me senté en el balcón. Miré las estrellas, escuché los sonidos de la ciudad, sentí la brisa fresca en mi rostro y sonreí. Porque a pesar de todo el dolor, toda la traición, toda la destrucción, había sobrevivido. Más que sobrevivido, había florecido. Tenía una vida que me gustaba, amistades que valoraba, hijos que me respetaban, nietos que me amaban y lo más importante, me tenía a mí misma. A los 68 años, finalmente entendí algo fundamental. No necesitas a alguien más para ser completa. No necesitas un matrimonio para tener valor. No necesitas la aprobación de nadie para existir. Solo te necesitas a ti misma, tu fuerza, tu verdad, tu coraje. Y si pierdes eso en el camino, nunca es demasiado tarde para recuperarlo. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Esa es la lección que tardé 62 años en aprender. Pero finalmente la aprendí. Y ahora cada mañana cuando me despierto en mi departamento, en mi cama, en mi vida, lo primero que siento es gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de decir basta. Gratitud por haber luchado cuando todos me decían que me rindiera. Gratitud por haberme perdido para poder encontrarme de nuevo.
Esta es mi historia. No es una historia de venganza. Es una historia de justicia. No es una historia de odio. Es una historia de liberación. No es una historia de final feliz. Es una historia de final real. Porque la vida real no es un cuento de hadas, pero puede ser algo mejor, puede ser tuya,